Gloria a tu nombre. Bendito y alabado sea el Dios de Israel. Bendito y alabado sea el Dios de nuestros padres, hermanos. Esta nación es cristiana y para la gloria de su nombre decimos que Jesús es Señor de Guatemala, hermanos. Guatemala no es un país ateo, aunque lo sea laico. Laico es cuando se sabe que hay una fe, una ideología, pero el gobierno no está ni de uno ni de otro, pero reconoce la libertad de culto, de creencia, de reunión. Bendito sea el Señor. Eso está plasmado en el capítulo 35 y también en el 36, ambos de la Constitución. Ambos nos inmiscuyen a todos los que confesamos y profesamos una fe en el Señor Jesucristo. Quiero saludar a algunos hermanos, a mi hermana Brenda Nova, que Dios ha hecho milagros en su vida, hermana. Por eso se levanta el diablo como avenida, porque ve el poder de Dios. Saludamos a nuestro hermano Héctor Mora. Saludamos a nuestro hermano Carlos Ramírez, que nos ven esta noche, y a todos y cada uno de los hermanos que se han ido agregando. Yo quisiera suplicarles en el amor del Señor que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 2. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor, que en su misericordia Él nos ayuda, nos abre puertas, nos sostiene. La Escritura lee de la siguiente manera: entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que Él estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Aquí la palabra paralítico en el original se traduce cuadripléjico. Por eso lo traían entre 4 y no entre 2. Como tendríamos nosotros la idea de un paralítico que está con parálisis de las extremidades inferiores. Entonces entre 2 le hace uno sopilotío, pero al entender el término de la palabra, que era traído entre 4, comprendemos que la traducción es cuadripléjico. Entonces, uno de cada brazo y uno de cada pierna. Versículo 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, rompieron el techo de donde estaba el maestro, y haciendo una abertura bajaron del techo al que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, no del cuadripléjico, sino la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese qué tremendo. El paralítico ya no tenía fe. La parálisis de su cuerpo había también generado parálisis en la fe. Él estaba frito, hermano. Mire, tal vez lo llevaban en contra de su voluntad. No sabemos. Hay mucha gente deprimida que sencillamente ya se dio por vencida, hermano. Y no solo gente, animalitos.
Muchos animalitos ya del cansancio, del asedio, se dan por vencidos, hermano. Es tremendo. Alguien más tiene que ayudarte. Viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así este? ¿Qué blasfemia dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo estaban hablando entre ellos. Y pongámonos en la realidad histórica. La casa estaba llena. Siendo como era el maestro, no iba a buscar una casa chiquita, hermano. El maestro, por el Espíritu Santo, fue llevado a la casa del que tenía visto, o la casa más grande, y ahí llegó él. Pero esa casa estaba abarrotada. Entonces no cabía nadie más. Y estos estaban a saber entre el grupo. Y el Señor, dice la Biblia, oiga, pues conociendo luego Jesús en su espíritu lo que estos hablaban dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Él les preguntó, les dio dos opciones: decirle estás perdonado, o levántate y anda. Miren, hermano, para cualquier mortal, hermano, es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados. Eso es fácil para nosotros, porque entonces cualquiera diría: bueno, pero ya estás perdonado, aunque sigas tenso. Pero para el mundo espiritual es más difícil decirle a alguien: tus pecados han sido perdonados. Eso es grandes ligas, hermano. Tanto que estos mañosos dijeron: ¿y él por qué habla así si esto solo lo puede hacer Dios? Entonces miren, versículo 9: o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, aleluya, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, aleluya, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, mire qué poderosa. Allá dejó de lado a Judas, al primo de Judas, a la mamá de Judas. Él se sentó, hombre, hermano, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, en otras palabras, lo que te ha tenido tendido a vos ahí no es la parálisis, son los pecados. Te quito los pecados y lo otro, mire. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, hermano, y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando yo me despedí de la partida de bolos de mis amigos, siendo yo todavía menor de edad, hermano, y éramos comandados por mayor el grupo de los amigos, lo que me decían: en 6 meses te vamos a ver de regreso aquí. Y yo entré en angustia porque pues yo dije: sí, la verdad que dejar al grupo, la bebida, no es fácil, no se puede. Y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6, 7, 8. Pasaron los años
ellos empezaron a venir a Cristo y van 37 años ya para la gloria del Señor, hermano. Que cuando Él le dice a alguien, levántate de donde has estado y vete a tu casa, no hay poder satánico, no hay palabra humana, no hay mala suerte, no hay demonio que detenga la palabra del Señor. Hermanos, en el Señor, yo no voy a ser muy extenso esta noche. Aquí tenemos al maestro de Galilea que llegó a un pueblo de donde él mismo dijo: sacúdanse el polvo de los pies, como era Capernaum. La Biblia dice que Dios no pudo hacer muchos milagros en Capernaum a causa de la incredulidad de sus hermanos. Eso es lo que la Biblia dice. O sea, que tiene limitantes el poder de Dios. Y no es Dios, pues sí, pero Dios actúa también a causa del corazón de los hombres. No podemos ser duros, no podemos ser hermanos estériles para el mundo espiritual. El Señor veía que no tenían fe y se iba, hermano. ¿Cuántas veces ha querido llegar Dios a hacer un milagro, pero no encuentra un corazón con fe? O encuentra a una población entera que prefiere, hermano, los brujos, que prefiere la hechicería, la magia negra, el sicariato o sencillamente cualquier cosa que no sea Dios. Y Él se va de esos lugares. ¿Qué ocurrió en Capernaum? Que como era un lugar con mucha incredulidad, después de algunos días, dice, se oyó que estaba en casa. ¿Por qué en otros lugares era en plazas? ¿Por qué en otros lugares era en el templo, en los templos? ¿Por qué en otros lugares era en la calle, mercados? Pero en este preciso milagro era bajo techo, en una casa. Y oyéndose que él estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos. Miren, hermanos, escúchenme por favor. Esto que les voy a decir, para mí, para Jairo Uber, es tan importante, hermano, que yo una vez lo oí y nunca se me olvidó. Cuando yo empecé a tener conciencia del mundo espiritual, estando yo en una iglesia evangélica centroamericana de la Avenida Bolívar, que de nombre hasta el día de hoy conserva Iglesia Nazaret, y arriba una cruz que dice Jesús salva. Es una iglesia muy tranquila, de corte centroamericano, pero yo escuchaba del himno, escuchaba que en el himno había gente que hablaba en un idioma raro, que era gente loca, de un grupo llamado los pentecostales. Entonces empecé a sentir yo alguna atracción por conocer alguna vez el himno, pero yo era un niño que no sabía dónde quedaba, hermano. Al pasar de los años, por voluntad de Dios, la vecina nuestra de arriba de nuestra casa, ella era asistente de la iglesia Elim. Para ese momento yo estaba alejado del Señor. Ella me pasaba dejando cassettes, por ejemplo, de hermano Otoniel Ríos Paredes, que fue mi pastor, a mucha honra. Pero me dejaba cassettes, por ejemplo, de Pepito Berríos. Acabo de enviar una foto yo, donde está mi pastor con el evangelista Pepito Berríos, que él fue el famoso evangelista que hizo 45 noches de evangelismo en Guatemala, y la última noche ya él estaba escupiendo sangre a causa del uso, hermano. Pero eran unos evangelistas, hermano, que donde les caía la noche ahí dormían, y si había que comer, comían.
era gente genuina. Fue una generación de evangelistas y profetas, hermano, que a la manera de Juan el Bautista se vestían con pieles de camellos, o sea, una vestidura que aguantaba el sol, la falta de agua, la falta de comida. Eran, hermanos, trajes de fatiga los que usaban. Me daba cassettes, por ejemplo, de Lázaro Santana, Jimmy Swaggart. Pero oiga lo que le quiero testificar yo en esta hora. Cuando el Señor en su fineza me lleva a Elín, y lo he predicado, el primer mensaje que yo oí lo estaba predicando Luis Alberto Morales, Luisito, y se llamaba El Hospital de Dios. Imagínense, no podía haber habido un mejor mensaje para mí. Yo iba mal, iba herido, débil, enfermo, y se puede imaginar cuando aquel hombre, bajo la unción de Dios, los que hemos tenido el privilegio de conocer a Luisito Morales, empezó a predicar, hermano. Yo estaba sentado en el mezanín y hasta la última banca, hermano. Uno de estos días voy a regresar a la iglesia Lin solo a tomarme unas fotos del lugar donde yo me senté la primera vez. Yo todavía iba peludo, hermano, porque era la época de los chamos, de los chukis, de los chicos, del menudo, hermano, peludo y clinudo, hermano. Y tenía temor que la gente me viera mal por ir yo como quiera. Saber que, hermano, nadie me vio, nadie me dijo nada. Y empecé a llorar, hermano. Yo iba con un corazón endurecido, pero necesitado del poder de Cristo. Y yo tenía la idea de lo que era una iglesia. Un lugar tranquilo donde no hay relajos, la gente no llora, no se empieza a reír, pura chiflar, no se pone a vomitar, mucho menos ver demonios, hermano. Ay, hermano, cuando yo entro a aquel lugar, hermano, no sé qué pudo más sin mi necesidad o el susto que tenía yo de ver aquello que en mi parecer inútil era como un mercado, hermano, era un relajo, hermano. Pero de repente me envolvió, aleluya, la nube de Dios. Y a mí se me olvidó si había o no había gente, hermano. Yo empecé a llorar. Y a llorar, a llorar. Había llegado al hospital de Dios, hermano, a ser restaurado. Hace unos días en Cayalá, los hijos de Luisito rompieron todos los récords en la explanada Cayalá. Casi 50,000 personas, más 2 o 3 millones de personas viendo la actividad. Y yo decía en mi corazón, qué increíble el poder de Dios. Pero les voy a decir qué pasó. Me tocó abrir la actividad ahí. Ese video en TikTok tiene más de 110,000 vistas. Cuando hermano Jairo lo que andaba buscando era suicidarse, Dios tuvo piedad de mí, hermano, y me ha levantado para la gloria y la honra de su nombre, igual que a todos ustedes, hermano. No nos levantó un hombrecito común, nos levantó el Cristo de la gloria, hermano. Y yo le decía a Luisito, vos ni te acordás. Yo tendría 16 años y medio, casi 17. Y llorando le dije, ora por mi hermano. Hermanos, escuchen. Se oyó que Jesús estaba en la casa. El tema es que Cristo esté en una casa para que Él empiece a llevar a los que son de Él.
La Biblia en el libro de los Hechos dice: y añadía Jehová a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Aleluya. Porque en la casa llamada la iglesia de Cristo, ahí estaba Él sentado, hermano, y empezaban a llegar por miles las almas, a ser liberadas, restauradas, salvas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Alabanzas a su nombre. Cuando el Señor Jesús se le presentó a nuestro hermano Otoniel, se le presentó literalmente como él era. Estaba en Estados Unidos, en el departamento, en el estado de Texas. Él se quiebra un brazo, lo llevan al hospital de emergencia. Mi pastor era doctor, era médico y cirujano. Estando ahí, entró Jorge Serrano Elías, que en ese momento era secretario o embajador de Guatemala ante la ONU. Y le dijo: usted entró pastor y va a salir apóstol. Tremendo, hermano. Luego entró un hindú, y no un inducomentado. Un hindú, hermano Otto, decía que con todo y turbante medía más de 2 metros. Y este entró con traductor y le dijo: tú estás aquí, le dijo, y tu operación va a tardar 8 horas. Le empezó a decir su vida, hermano. Tú tienes miedo, le dijo, pero vas a salir con vida de aquí. Y tú entraste pastor y saldrás. Mira, hermano, fue una cosa. Y ahí se le presentó el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Hermano Otto, lo puede buscar en YouTube. Busque Yo vi el Apocalipsis de Otoniel Ríos Paredes. Hermano Otto dice que de pronto, cuando él ya se quedó solo, que le empezó un miedo porque él se quebró el brazo. Dice que Satanás le agarró el brazo a hermano Otto y lo empezó a mover él mismo y le pegaba en su cara. ¿Dónde está Jesús?, le decía. Y hermano Otto empezó a, ¿quién no, hermano?, a caer en miedo. Cuando de pronto, hermano, se llenó de una paz la casa, el cuarto de hospital donde estaba el doctor. Y las ventanas se abrieron y las cortinas. Y apareció el más hermoso de los hijos de los hombres, hermano. Y de entre las cosas que le dijo, tú no irás a traer la gente, yo te la traeré, le dijo el Señor, hermano. Qué belleza, hermano. Entonces yo desde niño ya oía la voz de Cristo, yo desde el diciéndome: Jairo, un día tú vas a venir aquí, un día aquí te voy a restaurar, te voy a ungir, te voy a dar poder para destruir obras de Satanás, para que lleves palabra a derecha, izquierda, norte y a sur. Qué lindo, hermano. Se oyó que Jesús estaba en la casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Al parecer, este tipo de edificaciones, la puerta era muy grande. Y por eso dice, no cabían ni siquiera en la puerta, porque eran puertas muy anchas. Pero oiga, hermano, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un cuadripléjico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, rompieron el tejado y, haciendo una abertura, un boquete, un hoyo, bajaron con lazos el lecho en el cual yacía el paralítico. Imagínese a Jesús viendo aquella polvazón y que le cayó un pedazo de teja
a Judas, que Dios me perdone, o a Pedro, ¿sabes? Y de repente empiezan a bajar, hermano. Qué hermoso hallar a alguien que le cree a Cristo Jesús, hermano. Como que fuera un niño debes de creerle. Ellos oyeron que estaba ahí el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que dijo: Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, sal fuera. Y ahí venía Lázaro, hermano. Y dijeron ellos: es hoy o nunca. Y viéndolos el Señor se maravilló al ver la fe de ellos, y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito seas, hermano Rubén Reyes, síndico 1 de la Municipalidad de Milpas Altas. Bendito seas, hermano Abisaí Borrayo, varón de Dios. Bendita sea, hermana Daisy López, Dios te bendiga. Hermano Elmar, tremendo varón de Dios. Precioso padre te dio Elmar. Precioso padre te dio el Señor, hermano Elmar. Gran varón de Cristo. Hermano Luis, te bendecimos. Hermanos, como no se podían acercar a Jesús, ellos abrieron un hoyo y bajaron al hombre que estaba mal. Escúchenme, por favor, porque esto es delicado y lo tenemos que diseccionar con los ojos del Espíritu. Ahí no cabía un alma más, hermano. Pero cuando hay una emergencia, no sé cómo, pero cabe otro, hermano. Y de ahí el dicho: donde caben dos, caben tres. Y en la última fila córranse los de atrás. Y yo no sé cómo entraba uno, pero cabíamos todos, hermano. Cuando el maestro ve la fe y se glorifica el Espíritu del Señor, se le queda viendo ahora al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Óigame, hermano, si una palabra necesita un humano, es saber que está a cero cuentas con Dios. Porque más tarde o más temprano nos hemos de presentar todos delante del que todo lo sabe, delante del que todo lo puede, del que es 3 veces santo, que ha dicho: soy santo, santo, santo. Y qué hermoso es poder llegar y decir: Señor, la sangre de tu glorioso Hijo, mi Rey, me limpió para poder estar delante tuyo. Como bien le pasó a tu hijo, mi hermano Rudy Keller. Estaba Walter Keller, de 35 años de edad. No soportó un divorcio. Duro, hermano. El corazón también se enferma, se duele. No, hermano. Ajá. Y el día miércoles o jueves de la semana entrante, el chico de un infarto al corazón, antes había llamado a su papá y le dijo: papá, ya estoy bueno, ya voy a salir de aquí. Solo lo llamó para despedirse, porque unos minutos después tenía razón. Él salió de ahí rumbo a la presencia de Jesucristo, al paraíso, hermano. Lo pudiste amar y Él te amó, Eddie, hermano Rudy. Hermano, escúcheme, qué maravilla que cuando bajan al hombre, el más maravillado era el hombre, hermano. Porque mire, pues, si yo llego con una necesidad a buscar a alguien económica, lo menos que espero es que él me diga: todo lo que tú me pediste no puedo, pero esto es lo que yo puedo dar.
Entonces a este hombre no lo acercaron a Jesús para que le predicara la palabra, hermano. Seamos honestos. A él se lo llevaron para que él sanara a ese hombre. Tal vez a la fuerza, hermano. Hay gente que por sus limitaciones se vuelve amargada. Acuérdese cómo eran nuestros papaitos, que tenían un carácter, que una mirada fulminante. Sí, hermano. Diría él, bueno, me perdonó el maestro, pero sigo tieso aquí. Y ahora para sacarme estos, pues cuando se vayan todos, diría él, hermano, mire, qué batalla tendría ese cuádruple, qué batallas tenías tú cuando viniste a Cristo. ¿Sí se acuerda o ya no se acuerda? Cuando llegó a la iglesia y que eran más dudas que respuestas, pero ahí estaba la unción del Espíritu Santo, hermano, que te decía, vuelve el otro domingo, ven el otro martes, ven el otro viernes, y ahí estaba, y algo más, hasta que te devolvieron la capacidad de movilizarte tú solo, ya no por la ayuda de otros. Nadie puede caminar solo, hermano, nadie. Tanto que Jesús dijo, son dos mejor que uno. Él lo dijo, hermano. La Biblia dice, y los envió el Señor de dos en dos. Mire qué belleza. Lo bajan. El Señor ve la cantidad de pecados que eran lo que lo habían tenido a él postrado por toda su vida. Y seguro así iba a terminar sus días también. Pero se encontró con el que cambia las cosas, con el que ha dicho, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, ha dicho el Señor. Y él quitó lo que lo tenía doblegado y automáticamente, dice la Biblia, entonces él se levantó rápidamente. Versículo 12. Y tomando su lecho salió delante de todos. Note, él no se quedó ahí, ya lo notó. Ya lo notó. Él no se quedó en el culto. Eso es lo que muchos pastores no entendemos. Que si la gente que ha venido a nuestras iglesias se quedara con nosotros, llenaríamos el estadio local. Pero muchos de ellos llegan porque van a ser libres, sanos, y se van a volver a los ambientes a los que Dios los envíe, a su casa. Su casa puede ser otra iglesia que va a ser su casa. No en el lugar donde Dios te sanó, no en el lugar donde conociste a Cristo. Ahí pasaste un día de goma, de bolo, ahí te invitó tu novia, aceptaste a Cristo y luego te llevó Dios a la casa donde ibas a perseverar por cuantos años te permita el Señor. Ahora mire qué difícil. Présteme atención. Todo aquel que va a ayudar a alguien a acercarse a Cristo, sepa que tiene un precio económico, monetario. Ya empiezan a pedir dinero. No, hermano. No. Mire, el que prestó la casa para que llegara el maestro, sabe que después que se vaya la gente, quedó sucio, quedó revuelto, se llevaron cosas, porque de todo da el palo, decía mi abuelo, hermano. ¿O no es así? Allá en la iglesia, donde el tío Edgar, hasta la tapadera del baño se llevaron. ¿Y dónde la sacaron? Si ahí habían diáconos, pues, si no había ventanas. Mire, hermano, oigan, el que presta su casa para que Cristo pose, sepa que va a tener la gloria de Jehová Dios ahí, pero tiene un precio. ¿Por qué? Porque cuando el dueño de la casa oyó, se rompió el techo, hermano.
Y ahí no dice que los que lo rompieron lo arreglaron, hermano. Ahí se volvió una alegría que yo mismo, si hubiera sido el dueño, y boten todo el techo y boten la casa, pero que Cristo no se vaya de aquí. Jesús, quédate conmigo, por favor. Hermano, pero sí hay un precio, hermano. Llevar a Cristo a las personas tiene un precio. La gente de Elim, cuando se enteraron que yo me convertí, me decían: te pasamos trayendo porque vamos a Elim. Y unas de ellas son las que me vendieron mi primer carro que yo tuve, hermano. Bendita la memoria de mis amados padres. Me compraron un Mi Volvo, un 122, unos redonditos que habían. Qué lujo de carro, hermano. Pero nos íbamos en un Mercedes-Benz de ellas, de la época de cuaternaria, hermano. 10, 11 personas en aquellos Mercedes grandes. Ahí íbamos. Los carros se desgastan, sufren depreciación, pero ellas iban felices, que bajo su techo iban cuadriplégicos, ladrones, borrachos, prostitutos, lo que sea, que estaban siendo cambiados por el poder maravilloso de Cristo, hermano. Aquí no dice que repararon el agujero, pero sí quedó para todas las generaciones que en la casa de este santo varón el Señor glorificó su santo nombre. Esas obras que tú has hecho, en las que no aparece tu nombre, hermano. Yo me acuerdo cuando Rudy me dijo un día: Jairito, fíjate que uno de mis guardaespaldas está abriendo una iglesia en su casa, en su pueblo, y requieren 200 sillas. En esa época secular, a ambos el Señor nos bendecía. Y entonces, ¿pones tú la mitad? Me dijo. Pongo yo la mitad. Aquí está, hermano Rudy. Y ahora lo digo, ¿cuántos años después, hermano? Oiga, porque eso, la iglesia que se abrió y que ahora la gente ya no cabe, no sabe quién regaló las primeras sillas. Es que no tiene que conocer la gente. El que debe de ver lo que tú haces es el mismo que a su tiempo dará frutos remecidos, a lo ancho, tamizado, hermano. Porque a veces a la gente que tú bendices es la gente que te traiciona, sí. Pero eso que tú hiciste, a su tiempo lo vas a cosechar, hermano. Esa extendida de mano, ese amor, ese consuelo, todo lo que has dado en Dios no queda sin su recompensa. Y escuchen, hermanos, hermano Carlos Mejía, hermana Adela, no cabía más nadie ahí. Cuando uno llega a Cristo, lo primero que empieza a escuchar son los evangelios, ¿sí o no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El famoso versículo, hermano, tan famoso como el Salmo 23 de Juan 3:16. ¿Tú te recuerdas de eso? ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas? Tú te recuerdas, yo me recuerdo. ¿Te recuerdas tú de Juan 3:10? Bueno, hasta aquel chiflado hermano que se iba a meter a los partidos de béisbol, ¿se acuerda? Y que llevaba un rótulo y decía John 3:16. Para que lo vieran en todo el mundo. ¿Se acuerda que se hizo famoso hasta en las películas? Sacaban al hermano con su rótulo. Ese versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él, no hay nadie más, en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Esos hermosos términos de Mateo, de Marcos, de Lucas, Juan, son los 4 hombres que llevaron al cuadripléjico al techo. Son las primeras notas, el ABC del Evangelio que leemos todos al llegar a Cristo, que llega uno paralizado por odio, que llega uno paralizado por quiebra, que lleva uno paralizado por heridas, por fragmentación, por traiciones, y poco a poco cuando empiezas a oír de las palabras, las sanidades, la multiplicación de las peces, los milagros en la barca, las tempestades, hermano, ahí empieza tu cuerpo a recibir liberación para gloria del Señor. ¿Quiénes bajaron al cuadripléjico delante de Jesús? Porque él iba vivo, ¿o no? A Cristo, a la iglesia se llega vivo porque uno nació de nuevo. Pero todavía, no, yo no doy ofrenda. Si ese señor que está predicando ahí, cachetón y gordo, mi compañero, ha de ser de varas, y tal vez lo que tiene el otro son lombrices, hermano. Porque todavía vas cuadripléjico. Había un hombre en la Biblia que tenía la mano seca. ¿Cuánto, hermano? Y era israelita, era de la fe. Sí, pero con la mano seca. Que no le podía extender para dar, no podía extender para ayudar, para levantar, para empujar, incluso para recibir. Ajá, hermano. Decía mi santa abuela, chucho y con garrote, hermano. Hay gente que no se deja ayudar. Les he contado la historia cuántas veces de nuestro hermano Edgar, el campeón Bolaños, pastor, que recogió a un indigente. Bueno, en su vida él ha recogido cantidad de indigentes y se los ha llevado a su casa. Y muchos de ellos restaurados, y algunos pastores, hermano, de como 40 iglesias que Dios le va dando al siervo abrir. Y Chara, hermano, empezó el proceso de restaurarse, pues en uno de los domingos, hermanos, salieron al culto, almorzaron, fueron al culto, y en la noche que vinieron, calentaron lo del almuerzo, y le dice el indigente, perdóneme, yo comía recalentada, así no le como. Aguanta usted. Y hartándose guaro de la farmacia, esos botecitos. Así somos los humanos. Venimos a Cristo con vida, pero con la mano seca, con la canilla seca, con el ojo torcido, Hermano, escúcheme por favor. Los encargados de separarnos de la multitud, los encargados de acercarnos a Cristo, porque óigame pues, las multitudes algunas veces no te acercan a Cristo. Sí lo logra ver. Usted queriéndolo ver, y ay Dios, hermano. Y no le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí. Yo voy a cenar hoy en tu casa, posaré en tu casa. Porque él no podía verlo, era un hombre de baja estatura. Lo rezan las escrituras subyacentes a la palabra. O sea que esta multitud, lejos de ser invitadora a seguir a Cristo, se volvía un muro. Miren, ovejas, en cuántas multitudes has estado y al que menos miras es a Dios. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Viera cómo me costó ahorrar los $1,000 para ir a ver el final del bowl de allá de Estados Unidos. ¿Y para qué usted? Ni el carro allá va al final. Multitudes. Hermano, viera que fui al Santos Bernabéu a ver un partido de la Champions League y que ni siquiera jugó Messi. Usted ya se había ido para Estados Unidos. Fíjese, Dundun el otro. Multitudes. Y multitudes son las que celebran en unos días, en fechas que no son bíblicas, la pasión y muerte de nuestros. Multitudes
¿Será que lo encuentran ahí? Pregunto yo, a todos los que hemos estado, vaya, olvidémonos de todos, en multitudes evangélicas, pues. A veces llega usted buscando a Cristo a una multitud evangélica y ¿sabe qué encuentra? Al traje de 5,000 quetzales del hermano que está cantando, con música ranchera y letra medio cristiana. Pero vaya que eso nunca le ha pasado a usted, hermano. No. Que usted había llegado buscando a Cristo y solo encontró multitudes que en lugar de acercarlo a Él, lo distancian de Dios. Hay gente que dice, yo no vuelvo a llegar ahí. Pero de repente, un día, arruinados en su vida y de las multitudes, abren el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16, y dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amarme a mí, si no me amo yo mismo, porque soy esto y soy lo otro, me va a amar Dios a mí. Y sigue leyendo, y lo amó de tal manera que dio a su único hijo, al único, a cambio de ti, pecador, a cambio de mí, pecador, a cambio de ustedes, pecadores, a cambio de nosotros, pecadores. Él se entregó para que todo aquel que, mire, lo que no logró en la multitud, lo hizo con uno de los 4 evangelios que lo presentó a Jesucristo. Ahora, yo quiero ir terminando de la siguiente manera. Me llama la atención lo siguiente, hermano. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué llevarse el lecho? Hermano, mire pues, si yo lo que menos quisiera es que me devolvieran mi bicicleta californiana, la que me regalaron mis papaitos, a ver con qué esfuerzo, hermano, donde gasté la de mis zapatos, ¿cómo se llaman? La suela de mis zapatos, por ir frenando uno, porque uno se gastaba las gomas de los frenos. Pues yo la quisiera para enseñarle a mis hijos cómo eran la época arcaica de las bicicletas, pero primero, hermano, ya me monto y me voy a estrellar, saber a dónde, hermano. Mire pues, cualquiera le habría dicho, maestro, mira pues, yo he estado en este lecho 40 años, ya no lo quiero ver. ¿Va que sí, hermano? No le diría a ustedes, permitime quemarlo, pero ya no, hermano. Hay otros que necesitan que les digas, mira, yo estuve perdido en las drogas, ese era mi lecho, y Dios me dijo, levántate de entre la droga, así sea droga dura, suave, alcaloide, teratógeno, barbitúrico, opioide. Si Él dice, levántate y sal de ahí, pero llévate el lecho para testificarles a otros, para que digan, no, hombre, vos no sos el paralítico, el cuadripléjico. Si él tenía un lecho que dice que, aquí está, mira, y aquí está lo que dice, Made in China, Made in China, Made in Chucky. ¿O no tiene usted un testimonio? ¿O no tiene usted un lecho? ¿O no tiene usted algo que decir de dónde Jesucristo le levantó por su misericordia, hermano? Todos tenemos un lugar a donde regresar. Sí, hermano. Mire, a las 5 de la tarde en Guatemala, para los que no son o han estado acá, entre 5 y 6 de la tarde, aquí hay una ave familiar de los cuervos, de los crows, negra, hermano, como la conciencia de unos señores que están allá por la zona 1, pero usted no sabe quiénes son. Mire pues, que se les llama zanates. Ese animal nadie lo caza, nadie se lo come,
Yo no he conocido hasta el día de hoy a alguien que haya cazado un zanate y se lo haya comido. Mira, hermano, no es un ave que alguien mate para comérsela, pues. Su aspecto no despierta el hambre. Pues como a las 5 o 6, ahí vienen las grandes parvadas de zanates. Hay un árbol especial, no sé cómo se llama, que tiene mucha hojita. Y ahí se van ellos. O sea, mire, ellos pudieron comer donde sea, pero saben cómo regresar a su casa. ¿Cuál será el hecho de ellos? Que el Señor habló de ellos. ¿No has contemplado las aves que no siembran y cosechan, que no hilan y se visten? ¿Cuánto más tú que eres hijo de Dios no te dará Jehová tu comida, tu techo todos los días? Ahí vienen las avecitas diciendo: aquí traigo mi lecho conmigo. Dios dio una palabra: tengo casa, tengo comida y tengo ropa, hermano. Y fíjese que para la época de celo del zanate, porque creo que el macho del zanate creo que se llama clarinero, no estoy seguro, extiende sus alas pavoneándole a la zanata. Se ven lindos, hermano. Miren, palabra, hermano, perdónenme, no hay animal feo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Pedro, a su siervo? No llames inmundo, Pedro, lo que yo ya santifiqué. Yo he tenido una especial repulsión, hermano, contra los batracios, arácnidos. O sea, no me gustan los sapos, las ranas, las serpientes. En especial mi esposa da unos gritos cuando mira arañas, hermano, que hay que amarrarla. La gran mujerona ya se muere cuando mira un ratón. El ratón se muere de un infarto del corazón de los gritos. Miren, hermanos, el Señor le dijo: mira, levántate, toma tu lecho y andate a tu casa. Lo demás que faltaba que hacer, yo lo voy a hacer contigo en tu casa. Los años más hermosos que yo puedo recordar en toda mi vida, que son muchos, son los años cuando me entregué a Cristo. Porque por primera vez tuve paz, hermanos. Por primera vez me sentí amado. Pude dormir sin tener que agregar cosas anexas o conexas. Venía el sueño, hermano, y qué cosa más hermosa. Pero me llevé mi lecho a donde iba, hermano. Subía a penquearme en los buses, a malmatarme en los parques. Pues ahora subía a los buses con mi Biblia, predicando a Cristo. Iba a los parques, a los hospitales, a las prisiones, predicando que hay un Cristo que levanta al hombre de su cuadriplejía, la que sea, hermano. Y hemos visto la gloria de Dios descender y hacer milagros, portentos y prodigios por donde nos ha llevado el Santo Jesús de Nazaret. Quiero terminar diciéndoles: y enseguida se levantó y siendo obediente tomó su lecho y salió delante de todos. Mire, pues, el que entró destruyendo las cosas. ¿Cómo era usted cuando vino a Cristo? ¿O no le decían a usted matacarros? Usted no conoce gente, hermano.
que son matacarros, hermano. ¿No conoce usted gente así? Que usted le dejó, pero bueno, el carro, y cuando se lo entrega ya el carro viene como que tiene canilla cusca, hermano. O le trae la puerta y la llave, porque lo demás saber dónde, en qué barranco lo fue a dejar. Sí, hermano, gente que saber qué tiene en la mano, por Dios santo. Así veníamos, destruyendo la propiedad de otros. Pero cuando Dios dio la palabra, agarró su lecho y pasó frente a todos, hermano, y le dijo más. De manera que todos se asombraron, sin decir él una sola palabra. Hay cosas que no necesitamos que nos hablen para decirnos muchas cosas. Le voy a decir una que no necesitó hablarme para que me maravillara, me entristeciera, me frustrara, me enojara y me pusiera a llorar. Ver cómo el volcán de agua, manos que Dios un día va a avergonzar en esta tierra, le prendieron fuego, hermano, y se fue quemando Guatemala. No tenemos para pagar un edificio, menos un volcán, y menos cuando no se tiene la intención de apagar el siniestro. Hay cosas que no necesitan que te hablen para que tú te asombres. Le voy a decir una. Cuando uno mira a su papaíto, venga, hermana Violeta, venga, así como está, no se quita nada, venga. No, así como está. Con su Biblia, así como está. Ponémela. Ah, no, ahí se mira, ahí se mira. Aquí póngase conmigo. Miren, esta santa varona ha estado con nosotros casi desde que la iglesia se inauguró. A mí no me da qué hacer, no molesta. Día de culto, ahí viene, alaba al Señor, levanta sus manos, lo bendice, se va a su casa. No tiene esposo, pero está soltera, así que ahí me mandan a mí las aplicaciones. A qué gozo, la hermana María me manda a mí las aplicaciones, por favor, vamos a tomarlas en cuenta. Óigame, hace unos días ella quería su mascota, y el Señor le regaló su gato, hermano. Le dije yo, mamita, mándeme fotos, porque yo oro por las mascotas de todos, hermano. Y aquí tengo a una de sus hijas yo, que es gemelita. Puedes venir, mamá. Ay, Dios, ahí está Mabelita. Dios te bendiga, mamá. Miren, a esta edad, ¿sabe qué es lo que debe de causar asombro en la gemela? Ver venir a su mamá buscando el rostro de Cristo. Que ni una palabra necesite decir ella para decir uno en su corazón: Señor, me asombra que mi mamá no se queda acostada, no se queda deprimida, se arregla, ella ya es linda, pero se pone más linda para ir a buscar tu nombre, Señor. ¿O no es así, gemela? Amén, aleluya, así es. Pues agradecimiento a Dios, ¿va? Porque ya va a cumplir 70 años. Y para honra y gloria de Dios, aquí la tenemos. Le agradezco a Dios porque ella padeció de ataques cuando tenía como 25 años. Se caía, se golpeaba su cabeza, y cuando le daban ataques, nosotros salíamos corriendo a ver si nos regalaban cebolla, algo para que ella volviera a revivir, a vivir. Y nosotros le decíamos a Dios: papito, que mi mamá no se muera. Y para honra y gloria de Dios, ya va a cumplir 70 años. Y ya está aquí con nosotros.
nosotros y estamos agradecidos con Dios porque nos ha dado muchos años para tenerla con nosotros. Amén. Aleluya. Ella tuvo un accidente. Cuando venimos aquí a la capital, dijeron que mi mamá tenía unos coágulos en la cabeza de los golpes. Pero mi mamá, una vez íbamos en la San Juan y yo tuve ese sueño. Pero ella se pasó la calle y se golpeó la cabeza. Pero yo jamás vi el sol tan resplandeciente, tan lindo, de verdad. Le salía mucha sangre de la cabeza. Y yo le dije: mamá, cerra tus ojos, pedile perdón a Dios por todo. Pedile perdón a Dios y Dios te va a sanar, mami. Incluso un don ahí estaba orando por ella también, que se juntó mucha gente a orar. Me dijo: no le diga eso, no la asuste. Bien, es necesario que cierre sus ojos y que pida perdón, porque Dios se va a encargar de ella. Y cuando fuimos ya al hospital, me dijeron que mi mamá no tenía coágulos en la cabeza, que mi mamá estaba sana de su cabeza y sus rodillas que le dolían. Y ahorita, pues el 26 de mayo cumple años, 70 años que aquí está con nosotros y sigue arreglándose y viniendo feliz a la iglesia. Para la honra y la gloria sea para Dios. Amén. Si no le quito el micrófono, sigue, hermano, y amanecemos y felices oyendo a Cristo. Bendita sean, Padre, gracias por los 70 años de mi hermana, tu sierva, Señor. Qué privilegio cubrir ovejitas tuyas, Señor. Gracias por la gemelita, Padre. Bendita seas, gemela, que te has ordenado delante del Señor junto con tu amado esposo, el comisario. Hermanos, hay cosas que no necesitan palabras para asombrarlo a uno. Yo tengo alabanza en mi corazón, hermano, porque cuando mi mamá regresó a la casa después de un mes de hospital, sus amigas en la colonia ya se habían adelantado llevándole flores, rótulos, globos, y ya me di cuenta que no solo era mi mamá, era mamá de mucha gente, amiga de mucha gente, no solo mía, hermano. Yo te quiero decir a ti, y se asombraron todos de ver cómo saliste de la droga, de la marihuana, del robo, del sicariato, del hospital, de lo que hay así. Ya llevas tu lecho a donde quiera que vas. Testificas como testificaron mis hermanas, que cuando Cristo hace algo, lo hace bien hecho, hermano.